Enlazados, esperemos que ahora sí se mantenga la comunicación, enlazados telefónicamente con Luis Hernández, coordinador de la sección editorial del diario La Jornada y un acucioso investigador de la lucha social del Magisterio Democrático organizado en la CENTE. Luis, ahora sí, una disculpa por la interrupción, pero esperamos que ahora sí escucharte ya en los próximos minutos de manera adecuada. Encantado. Gracias. Entonces, nos hablabas de un resumen de las 4 demandas de la CENTE: Sí, democratización, aumento había salarial. hablado del aumento salarial digno. eh, a- el que se acaba de dar es un aumento que se anuncia como muy grande, pero siempre hay que esperar a ver exactamente cuánto es el aumento del salario base y cuánto las prestaciones, porque las prestaciones no tienen luego consecuencias para la jubilación, por ejemplo. Eso es. La democracia sindical, decía yo, Alfonso Cepeda terminó ya su periodo, lo aumentó tramposamente, ya casi se canceló, entonces él no es legítimamente el secretario general del CENTE. Y decía yo, la abrogación de la reforma educativa del 2019, la reforma educativa de no la de Peña Nieto, sino la de Andrés Manuel López Obrador, que mantiene básicamente los principios fundamentales de la de Peña Nieto, y una demanda que ha sido muy sentida por el magisterio, que es la abrogación de la ley del ISSSTE aprobada en 2007. Recordemos que con Felipe Calderón como presidente se acabó con un sistema de pensiones solidario, intergeneracional, relativamente justo, y fue sustituido por un sistema de pensiones que se basa en las AFORES, en la Exacto. suscripción individual de los maestros y de los trabajadores de la educación a una AFORE. Fue semejante Eh, a la ley de Cedillo para las pensiones, a esto para el magisterio y para los trabajadores del gobierno la federal. ley de Cedillo fue para el apartado A, Exactamente. efectivamente, y la ley Calderón, la de 2007, fue para los trabajadores al servicio del Estado, Uh-huh. que básicamente mantiene la misma lógica de funcionamiento de la de Cedillo, ¿no? Estamos hablando, sin embargo, en el caso específico de esta ley, de una especie de sistema de autopensión, porque lo que se entrega cuando uno se jubila es lo que uno ahorra más los intereses generados en la perspectiva de vida que se tiene. Uh-huh. Es decir, no hay por parte del Estado una entrega de recursos adicionales. De tal manera que hay trabajadores al servicio del Estado que se están jubilando después de ahorrar 1,000,000 de pesos y van a recibir una pensión de 4,000 pesos, ¿no? Una forma de pasar hambre, ¿no? Claro. En el centro, la demanda del magisterio pone el, eh, perdón por la expresión otra vez, por el centro de su exigencia en acabar con este sistema de las AFORES. En 10 años, las AFORES tuvieron, 10 de ellas, una ganancia de 134,000,000,000 de pesos. Imaginemos lo que significa eso. Claro, dinero Eh, que y corresponde a los trabajadores. eh, finalmente los trabajadores de la educación acaban jubilándose con pensiones de hambre, ¿no? Sí. Sí, Luis, te escuchamos bien. Y lo que se ha anunciado por parte de la presidenta es la creación de una cosa que llamó Fondo de Pensiones para el Bienestar, que es una especie de parche, así lo ha caracterizado el doctor Gustavo Leal, ¿no? En donde se darían apoyos para la gente que se está jubilando, no, con una disponibilidad de recursos de 47,000,000,000 de pesos.
La mayoría de ese dinero viene de fondos propios de los trabajadores, ¿no? 32,000 millones son cuotas que no se han reclamado por distinta manera. Ya se comenzaron a reclamar y aparecieron 2.500 millones de pesos a ese fondo, ¿no? Ujú. Pero con este mecanismo que se anuncia, realmente los que van a ser beneficiados son muy pocos trabajadores con muy pocos recursos, ¿no? Eh, y es ese mismo fondo que se ha anunciado que se va a jalar, que viene de trabajadores, el fondo de los trabajadores del Poder Judicial, se ha anunciado que también se va a utilizar para el paso del huracán en Acapulco, del seguro del ISSSTE, etcétera, etcétera. Así Entonces es. estamos viendo que los maestros exigen echar atrás una de las columnas vertebrales de la política neoliberal en el país, afectar los intereses del capital financiero, en este caso nacional y transnacional, y establecer en su cambio un sistema de pensiones que sea justo, que sea solidario, que establezca compromisos intergeneracionales. Luis, ¿qué tanta fuerza tiene en este momento la CENTE para mantener una huelga que obliga al gobierno a esta negociación? Mira, lo vamos a ver conforme avance, ¿no? El Zócalo de la Ciudad de México está lleno, hay literalmente decenas de miles de maestros, sobre todo de Chiapas y de Oaxaca, pero también de otros estados del país, concentrados en la Ciudad de México. El gobierno ha dicho que no tiene recursos para modificar esta política, pero bueno, pues es un gobierno que se reivindica una y otra vez como un gobierno que no es neoliberal, y esta política que se está proponiendo modificar es uno de los corazones de la política neoliberal en el Claro. país. ¿Qué tal, Luis? Te saluda Jesús Estrada, un gusto escucharte. Creo que es muy importante este tema de la propuesta y la demanda de la abrogación de la ley del ISSSTE en el contexto de un pendiente, me parece a mí, que dejó López Obrador, que es una reforma real al sistema de pensiones. De hecho, hay que recordar, en realidad en todo el mundo apenas 30 países adoptaron este sistema privado que tenemos en México y que viene desde el gobierno de Augusto Pinochet. Y de estos 30 países, apenas una docena todavía, incluyendo México, mantienen este sistema privatizado. Esta es la oportunidad de realmente tratar de volver al sistema solidario que había anteriormente, antes de este proceso neoliberal. Así es, totalmente de acuerdo contigo, Jesús. Hay países que lo han tratado de quitar. Lo trató de quitar en Colombia Petro, lo trató de quitar en Chile Boric. No pudieron hacerlo, no pasó su iniciativa en el Congreso, no tienen la mayoría para hacerlo, pero el gobierno de la 4T tiene la mayoría en las cámaras para Claro. hacerlo. Es decir, aquí no habría una objeción parlamentaria para que avanzara. Y como tú dices, este es un sistema que viene de tiempos de Augusto Pinochet, en plena ola neoliberal, y es el momento ahora para echar atrás una medida que rompe cualquier principio de solidaridad de parte del Estado hacia los trabajadores. Así es. Luis, quisiera aprovechar esta conversación para preguntarte cómo que nos presentaras una perspectiva de la relación que ha sido de la CENTE con los gobiernos de la Cuarta Transformación, el primer gobierno con López Obrador y en el contexto en el que la CENTE se ha destacado por ser uno de los sectores sociales más críticos justamente de las políticas neoliberales. Recordamos las movilizaciones de hace 2 años en contra de la reforma educativa, poderosísimas movilizaciones y que se volvieron a manifestar 3 años después y que se saldó con la represión en Nochistlán, allá en Oaxaca. ¿Cómo han sido las relaciones de la CENTE con los gobiernos de la 4T? Pues yo la caracterizaría como una relación complicada. En mucho
el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en 2018 tuvo como resultado, fue resultado de las movilizaciones del magisterio en contra de la reforma educativa de Peña Nieto. Y recordemos que Esteban Moctezuma dijo que no iba a quedar ni un punto ni una coma de esa ley. Sin embargo, cuando se reformó ese apartado constitucional del tercero, salvo en que se limó las espinas más espinosas, más afiladas del erizo neoliberal, se dejó prácticamente igual. Entonces esto ha generado un malestar y una movilización permanente del magisterio a lo largo de todo el periodo de presidente López Obrador. Hubieron reuniones con él en Los Pinos, fue muy importante. El mismo presidente reconoció que la CENTE era la única organización que había resistido el vendaval neoliberal, son sus palabras, pero luego las interrumpió en el marco de lo que fue la pandemia, y después de la pandemia estuvo mucho tiempo sin volver a hablar. Hubieron protestas en Chiapas, en Guerrero. Él se molestó mucho de que los maestros lo detenían y lo exigían que se reunieran con ellos. Y al final del sexenio, en el marco de lo que fue las elecciones presidenciales, acabó recibiéndolos nuevamente, incluso cuando pasó las elecciones, con la doctora Claudia Sheinbaum. Y se hicieron compromisos en el marco de su parte, que finalmente no se cumplieron en el marco de estas reformas a la ley del ISSSTE, ¿no? Todo eso quedó pendiente y no se avanzó. La gente ha enarbolado una consigna que es gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. Eso le cae muy mal a una parte de los militantes de la 4T que no entienden que puede haber una posición crítica sí. Sin que eso signifique, como se han dicho, ningún intento de lawfare, ningún intento de golpe de Estado blando, ni ese tipo de tonterías que han venido diciendo a lo largo de muchos años, ¿no? Que son los maestros que están reivindicando sus derechos independientemente de quién gobierne. En este caso, en lo específico, estamos hablando de uno de los puntales de la política neoliberal en México, como es la política de pensiones. Pues los maestros piden que se sea consecuente, y si se dice que es un gobierno que no es neoliberal, se echen atrás. Por supuesto. Estas medidas neoliberales. Así es. Luis, pues lamentablemente se nos agotó el tiempo, pero si nos permites más adelante, dependiendo de tu agenda, volvemos a estar en contacto contigo para seguir analizando estas movilizaciones. Claro que sí, encantado. Muchas gracias, Jesús, Rubén, muchas gracias a tu auditorio. Igualmente gracias, para ti, estimado Luis Hernández, editor de opinión del diario La Jornada, conocedor de la lucha de la CENTE. ¿Qué estamos viendo hoy? Que no avanzó el gobierno, la 4T, en lo que debió haber avanzado. La abrogación de este sistema neoliberal de pensiones, eliminar esta reforma educativa neoliberal de Peña Nieto que continuó López Obrador, y el tema también de la promesa de la democracia sindical que sigue sin cumplirse, y creo que esos tres factores llevan a esta movilización, entre otros, pues, del día de hoy. Así es, ya no alcanzamos a compartirle, pero dejamos en redes sociales el seguimiento a este caso tan impactante, el asesinato de esta chica TikToker que ocurrió en una plaza comercial de Valeria Márquez. Incluso hubo reacciones de la presidenta sobre este asunto, y también otras notas de relación México-Estados Unidos, las compartimos en redes sociales. Gracias por su atención, lo invitamos a quedarse en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara, sigue La Chora Interminable, y nosotros lo invitamos a que mañana nos acompañe nuevamente a otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Gracias y hasta mañana. Radio Universidad de Guadalajara